lata. Le pregunté si todos habían copiado o no, y me dijeron que es el anterior. Ya, eso todavía no sé en qué momento. ¿Qué cosa? Están los resultados en la muralla, o no. Porque después empezamos a hacer lo que habíamos hecho recién. Pero es que en la según biblioteca. eso, weón. Después hicimos la parte de corrección, que también la hicimos en la biblioteca, pero esa parte no sé quién la aplica. 4 empieza otro. Esto es como para sacar la cuestión estimada, ¿no? La cuestión estimada. No entiendo entonces para qué es la velocidad. Creo que hay que graficar. No le gustó copiar en los cook. Bueno, siga nomás, pues. A ver si el próximo lunes lo logra. Entonces, Sí, el próximo lunes solemnísima. solemnísima. O sol. O solemnita. No. Ya la relación entre la primera parte con esta otra. Y son dos solemnes nomás, pues. Hay una cuestión estimada. ¿Y la tercera no? La otra no. Hay que asegurarnos con los cook. Con los Y el examen escrito, así que no cree que llegaré a copiar, ni lo sueño. ¿El profesor online? Ojalá. No, yo no voy a estar ahí, aquí estoy. A ver, espérate. ¿Sabes que hemos chequeado algo súper importante? Ah, sí, nada, Hemos chequeado. ahí llegué a fijarme en eso, pero se me sabe. ¿Ya? No nos hemos fijado. Ahora hay que cuidar. El embajador se te va a servir para todo. Bien. Lo único que falta ahora es calcular los interceptos y azimut. Pero antes de calcular el intercepto y el azimut hay que pasar por la altura. Entonces la disposición de cálculo es astro, fecha, hora media grincha, altura, pero también lo hicieron, ya no, este es de mañana, ¿o no? Sí. Sí. Entonces luna, limbo superior, milfac y alfeca. La fecha, ¿para qué sirve? ¿Le sirve a la luna? Sí. Sí, ¿y para qué? Para su. Para sacar el valor de la paralaje en el horizonte a la hora indicada. ¿Y la hora le sirve o no le sirve? Por supuesto, si no, ¿cómo va a sacarla? Para sacar la paralaje necesita la fecha y hora. ¿Ya? ¿Dónde está la paralaje? La calculamos. ¿Dónde está No, la bro, es que paralaje? de la paralaje. Con el pecho. Está re bien para mañana. No, Bueno, Y el no le ruido interesa puede- cualquier puede- pregunta. puede- Cualquier molesta al del lado, dejen del lado que egrese. Usted no Déjame. Deja de egresar. Déjame tranquilo. vaya a contratarse reponedora ahí en el líder. Pero no venga a molestar aquí, pues, si ese es el problema, si por último, si quiere morir, muera sola, pero no molestan del lado para que se muera con otro. Pues. Ese es compañerismo, claro. Bueno, que no, que haga lo que quiera ya, está grandecito. El error de índice es gratis, la depresión de 16,3 metros, conforme. ¿Pega o no pega? Sí. La corrección por depresión. Sí pega. Entonces sumamos y nos salen las alturas aparentes. La altura aparente es importante porque es el argumento para sacar el resto de las correcciones, que son refracción, semidiámetro y paralaje. Entonces para la refracción, ¿cuánto es la refracción? Para 16 grados, 21,3 minutos, 21,7 minutos. ¿Pega o no pega? Menos 3,3. Baja, 16, 21. 16 es menos 3,2. 3,3. 3,3. Para la reflexión, ¿no? ¿Conforme? Ya, y para 13, 27,9. ¿Pega o no pega? Sí pega. Y para 45, 7,4. ¿Pega o no pega? Sí pega. Pega también. El semidiámetro de la luna, ¿de dónde lo sacamos? Del almanaque. Del almanaque. Que en este caso sería 15. 15,9 sería. ¿Están de acuerdo? Sí. No, pues no. Sería 15. Sería 15, ¿no? De la luna. Sí, en el medio. Ah, sí, la chica, sí. ¿Usted no tiene almanaque? No, se me quedó. ¿Cómo? Se me quedó.
Ah, ¿no se la vaya a quedar mañana? Y menos el próximo lunes. ¿Ya? Solamente son de luna. La paralaje, sol, luna, martes, el pasado, 15 días, Ah, y eso no pero no sé, no anoté eso. ¿Ya? Yo creí que habían hecho todos los ejercicios en la planilla, ya pues si para eso hay un capítulo entero lleno de ejercicios. Pero Si no, no le gusta, si no le interesa la carrera, siga nomás, pues peando. Pero, profe, los ejercicios que subió, ¿Cómo? los ejercicios que subió no tenían velocidad ni distancia. Velocidad. Perdón, rumbo y ¿Y velocidad? Ah, Los ejercicios que subió, el de- correcto, Observaciones correcto, sucesivas. correcto. Porque eso no hace lo mismo. sí, Correcto, pero- no tenía rumbo y velocidad, Sí. por supuesto, porque eran observaciones simultáneas, claro, o casi simultáneas. ¿Se fijan? Simultánea no puede ser porque no va a observar, a no ser que hayan 3 observadores. Ya, y ahí toman la altura, no, pero si lo observan con 1 minuto, se puede considerar que es simultáneo, porque en 1 minuto no alcanza a navegar nada, entonces se dibuja, no. Pero lo nuevo, lo único nuevo es de que ahora estamos haciendo líneas de posición astronómica transportada. Y lo único nuevo es de que lo hacemos igual que antes. Claro, ¿cómo? Adoptando la posición estimada en el instante de cada observación y luego dibujándolas como si fueran simultáneas. Y luego dibujándolas como si fueran simultáneas. O sea, exactamente igual que lo que sale en la guía número 1 o 2, qué sé yo, lo segundo que hicimos, o no, o en la primera, claro, en la primera eran observaciones casi simultáneas, ahora estamos haciéndolo, resolviéndolo igual, pero con la diferencia que adoptamos la posición. ¿Por qué? Porque la estamos transportando gráficamente, es decir, analíticamente, no gráficamente. Sería bueno que usted este mismo ejercicio lo haga gráficamente y la transporte gráficamente y va a ver que le da lo mismo. Pero, sí, pues si le va a dar, si para eso le expliqué ahí, estuve toda la tarde explicando, conforme. En todos los tonos y de varias formas le expliqué. Ya, entonces, la paralaje, como lo vimos en su oportunidad, es la paralaje en el horizonte correspondiente a la hora 13 del día 28, multiplicado por el coseno de la altura. Claro, porque esto tiene que ser más chico que esto. Esto es el horizonte, que es máximo. Si la altura es más grande, entonces la paralaje en altura se va achicando hasta que llega a ser 0, si es que el astro pasara por el cenit. Cosa que, bueno, es muy raro. Conforme. Sí. No sé por qué sale Profe, el 55 al lado, ¿por qué sale? ¿Cómo? El 55 al lado, ¿por qué sale? La paralaje. Esa es la paralaje en el horizonte. El pH. El pH. Es el pH. Ah, cacho. Sí. Paralaje del horizonte. Obvio. ¿Alguna duda? No. Bien. Yo tengo una ¿No? técnica por el coseno. El pH, ¿no? Entonces ahora suma nomás y le quedan esos resultados. 55. ¿Pega o no pega? Eso va. Es la próxima. Sí. 50. Sí pegan, Pega. pero como las alturas calculadas de la diapositiva anterior daban esos resultados, entonces el intercepto es la diferencia, como un signo tal que sumado a la calculada le da la verdadera. O sea, esto menos esto. Ya. Ahí le da menos 5,1 más los 8 más Sí. 3,1. ¿Conforme? Sí. ¿Sí? Yo tengo duda con el paralaje. No caché cómo. Ah, bueno, vino la clase pasada. Se lo expliqué detalladamente, estuve toda la tarde explicándole. Pero no lo entendí. Bueno, próximo año, ahí se lo explico de nuevo, sé que estoy vivo. Los malos ratos me hacen pasar aquí. Así Si no no puedo volver atrás, porque si acortaron la hora a la tercera parte y tengo que pasar la misma materia. Estuve leyendo la Y guía, ustedes no le tampoco ponen entendí. empeño, estamos fritos. ¿Cómo? Estuve leyendo la guía y tampoco entendí. Después de clase se lo puedo mostrar, pero no puedo perder el tiempo aquí sin pasar materia. Después de clases. ¿Cómo? Después de clases, entonces me lo muestro. Ya. Conforme, mañana a las 7 lo espero que sí siga a las 7. A las 7 entonces. De la mañana, no de la tarde. 7 de la mañana.
¿Conforme? Sí. Y el ZN también lo saben sacar, ¿o no? Sí. Sen C dividido por abre paréntesis, cos L tan D menos en L cos C. Y ahora Cierra graficar, paréntesis, ¿no? X, chiptanan ser X. Si le sale negativo, más 180 sin vacilar. Listo. Entonces, el Z lo transforma en ZN. Si el astro está al oeste, entonces el ZN, este astro está Al este. Al este. Al este. Está al noreste. No, noreste, de hecho. Noreste y otro era Noreste y el otro, el noroeste. último era noroeste. No, no, noroeste. era al revés. El Alteca. No, está Estaba bien, bien, profe. profe. Está bien, profe. Noreste, noreste. Los También primeros era- dos son al noreste. Los dos primeros están al este y el otro al oeste. Sí, Sí. estamos bien. Se mantiene, se mantiene. Y el otro se- 360 menos. 360 menos. Conforme. Sí, y ahora gráfico. A veces. Bueno, esto ZN lo puse aquí porque ahora todo el resto depende de estos datos. Sí. Entonces, los interceptos y los azimut, tomaron foto de ellas, pues voy a cambiar la página. Ah, mira, no. No, hay algunos que están ahí todavía, siguen fotocopiando. ¿Ya? Sí. Entonces, aquí tenemos los resúmenes de los interceptos y los azimut. Conforme. A ver, Entonces, ahí sí. usted dibuja una cruz. Esta cruz representa una posición sobre la superficie de la Tierra. En este caso, podría ser la primera posición adoptada, la segunda posición adoptada o la tercera posición adoptada. Si fuera la primera posición adoptada, ¿puedo dibujar estos interceptos y esos azimutes desde aquí? Por supuesto que sí, ¿o no? Sí. ¿Y qué me daría como resultado? La posición observada en el instante de la primera observación. Si yo aquí, esta latitud representara la latitud en el instante de la segunda observación y esta vertical, la longitud correspondiente a la posición estimada de la segunda observación. Dibujo los interceptos y azimut y llego a una posición. ¿Qué posición sería esa? Naturalmente que la correspondiente al instante de la segunda observación. Pero si aquí pongo las coordenadas de la posición estimada correspondiente a la tercera posición, ahí longitud y latitud correspondiente a la posición adoptada o estimada, que fueron la misma, correspondiente al instante de la tercera observación, ¿qué me daría el resultado? Una posición observada, cero, correspondiente a qué instante. Al tercer. Al tercer Ah, al instante de la tercera observación, o a la hora correspondiente al instante de la tercera observación. ¿Conforme? Eso es lo que expliqué al principio de la clase. ¿Sí? Entonces, como preguntaron en este caso, la posición en el instante de la tercera observación, estos interceptos y azimut los voy a dejar de aquí, pero esta línea horizontal va a representar la latitud en el instante de la tercera observación, y esto va a representar la longitud en el instante de la tercera observación. Conforme. Entonces el primer azimut es al 106.8 que queda para allá y el intercepto es menos 5.1. Entonces lo dibujo de aquí para allá o de aquí para acá. De aquí De aquí para acá. Conforme. Y levanto la primera línea de posición correspondiente a la luna. Después Mirfak al 031. El 031 queda para allá. Claro, justo. 031. Y el intercepto, los 2.8, los mido para allá o para acá. Para allá. Para allá, conforme. Y ya tengo una posición conforme. Después, ¿no es cierto? El tercer intercepto es al 266, ese queda para acá. Y el intercepto es más 3.1. 3.1 y me queda ahí. Entonces, se me cortan en un punto. Y eso es la posición observada. Entonces, como me pidieron la posición en el instante de la tercera observación, aquí pongo la latitud correspondiente al instante de la tercera observación, ¿sí o no? Sí. Y aquí pongo la longitud correspondiente al instante de la tercera observación. ¿Pego con lo que está en la muralla ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Conforme. Entonces, enseguida, yo digo, ahí está la posición observada a las 4:33, que es el instante de la tercera observación. Conforme. De aquí a acá mido la diferencia de latitud entre la posición observada y esta que está aquí.
lo mido y me da 7,1. Entonces, a la latitud adoptada le sumo 7,1 porque esta está más al norte y me quedan 49,2, ¿o no? Esa es esta que está aquí. Y ahora levanto una línea inclinada, 42 grados, 7, aquí, y mido desde aquí hasta acá la diferencia de longitud. Y me sale 10 minutos al oeste. Bueno, está diciendo entonces que la longitud observada va a ser 134, 24,6. Veamos si es cierto. Ahí está su 24,6. Conforme a... ¿Esa es tu foto? ¿Qué duda tiene? Del que dijo que me perdí cuando dijo que sacaba 42 grados. Ahí me perdí. ¿Qué? Cuando dijo que 42 grados sacaba, tiraba una línea, la que intersecta la línea roja. la Sí. línea roja, y dijo que eran 42 grados. Esos 42 grados son por la latitud. Ok. No me va a decir que aquí hay un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Sí, Desde aquí, este es el meridiano de la posición observada y este es el meridiano de la posición adoptada, ¿sí o no? sí. ¿Cómo se llama la distancia entre dos meridianos medido a lo largo de un paralelo de latitud? Apartamento. Muy bien, apartamiento. Pero yo no quiero apartamiento, quiero diferencia en longitud. ¿Y Claro. qué es lo que es el apartamiento? Cateto adyacente. Claro, y quiero que cateto adyacente. Hipotenusa por coseno. Entonces, la hipotenusa 7,1. Y este ángulo mide 42,7 grados. ¿O no? Ya, sí. Entonces, el cateto adyacente, ¿cómo? Pero como me interesa este, ahora mido aquí este. ¿Para qué voy a estar sacando la calculadora y gastando la calculadora en dividir esta distancia por el coseno de 42,7? Entonces, simplemente lo mido aquí y me da 10, que es lo mismo que me daría si yo usara la calculadora y le pongo esto dividido por el coseno de eso, ¿o no? Sí. Conforme. Ah, entonces, eso es como que más corto, entre comillas, para sacar la longitud. ¿Entendieron? Porque si lo hicimos, Qué si lo bien, entonces le va a ir re bien el próximo lo hicimos en lunes. el primer cook, que lo tiramos desde el centro hasta allá, ahí tenemos el apartamento y tendríamos que hacer. Sí. La prueba va a ser un ejercicio así. ¿Qué? La prueba va a ser un ejercicio así. Un ejercicio no malentendido. ¿Qué más? La rueda. La prueba va a ser un ejercicio así como recién. Como Si va a ser La solemne va a ser así. La solemnísima va a hacer un ejercicio así. No, si va a ser así, como un poco nomás. Ah, bueno. No lo voy a corregir, le voy a poner 7 a todos nomás. Bien. ¿Qué?